Bien, Bien, ingeniero. todo muy bien. Bien, entonces tenemos, lo primero que hay que saber es de qué se compone una instalación solar fotovoltaica. Miren, muchachos, estas instalaciones no son difíciles de instalar, se van a manejar los mismos conceptos que hemos venido manejando: ley de Ohm, corriente continua, corriente alterna, potencia, conexión serie, conexión paralelo. Entonces, no es algo así como extraño o que nos vaya a causar dificultad por la novedad. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a aprender en esta unidad? Pues a clasificar los tipos de instalaciones de energía solar, a identificar los principales parámetros de paneles solares, bien, a describir el funcionamiento de las baterías. Es fundamental saber calcular la autonomía de una batería. ¿Cuántas baterías necesito yo para brindar eh, una sostenibilidad de la carga durante toda la noche, durante 2 noches, 2 días? Entonces, de acuerdo al tiempo, pues escogen la cantidad de baterías y de acuerdo a la carga que va a soportar. Bien, estudiaremos lo que es la parte, pues los principios del funcionamiento de una célula solar, de donde parte eh, la matriz de células solares que es un panel fotovoltaico. Vamos a ver que es una matriz de muchas células interconectadas entre ellas. Las condiciones de funcionamiento de los tipos de batería, las características y el modo de empleo del inversor y del regulador y sus tipos. Entonces, eh, empezaremos por unas instalaciones sencillas, básicas. En el gobierno, desde el gobierno Santos, se empezó a implementar unas soluciones fotovoltaicas rurales llamadas soluciones off-grid. ¿Listo? Off-grid. Y esas soluciones, pues están compuestas, son configuradas de dos paneles, un inversor, un regulador, 2 o 4 baterías, bueno, de acuerdo a la carga de la batería, y el tablero de salida. ¿Listo? Entonces, instalaciones muy básicas y que pues han sido una solución para lo que es la electrificación rural. Lo menos tengo la experiencia de haberlo hecho acá en Colombia. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta de lo que vamos a ver? No, señor. Bien, entonces démosle un poquito de contexto a este tema, de dónde parte la energía solar o la producción de energía. ¿Listo? Hay varias formas de producir energía, no solamente la solar, no solamente la hidráulica, sino que también tenemos acá, por lo menos en Colombia, centrales térmicas. Solo tenemos una central nuclear muy pequeñita, prácticamente desde de estudio, de experimento. Bien, tenemos centrales de combustible fósil, sí, de carbón, también, Termopaipa. Conozco Termopaipa, Termotasajero, Termocúcuta, hay varias. ¿Listo? Que utiliza carbón porque pues nosotros tenemos una de las minas más grandes de carbón a cielo abierto, que es Cerrejón, por si no lo sabía. ¿Listo? Es la misma. Entonces, ¿cómo? ¿Sí? Termotasajero es la misma que surte bueno, todo el sistema de Cúcuta. Se llama así, termotasajero. Ah, se llama termotasajero. Ah, listo, vea. No estaba muy lejos, ¿no? Permítame acá, yo voy a apoyarme con el power. Listo. Y vamos entonces rayando los dibujos, que es lo que más me interesa. Entonces, miren que tenemos varias fuentes de generación de energía. Ya, prácticamente ya no tenemos eólica, había un parque eólico Peripachi, pero ese dejó de funcionar hace poquito, es hora de PM.
Lo que sí estamos construyendo es bastante parque solar, ¿listo? Y pues la matriz de producción de energía de Colombia es prácticamente hidráulica, ¿sí? Casi que un 70% dependemos nosotros de represas como Hidroituango, Guavio, Betania, eh, Urrá 1, Urrá 2, San Carlos, eh, hay otra que se llama Hidrosogamoso, creo que es también grande. Bueno, otras, la Ingeniero, miel. Sí, señor. hay compañeros que dicen que no le está saliendo la pantalla, entonces sería que salgan y vuelven e ingresen para que les salga. Sí, sí, por favor. Eso es lo que a veces hay que hacer. De hecho, voy a dejar de hacerlo para también refrescar y ayudarles. Volver a presentar la pantalla, la dejé de compartir y ahora sí, volví a compartirla totalmente. ¿Listo? Entonces, la forma de producir energía solar, pues es Todavía muy no veo la particular. pantalla. Voy a salir y ingresar otra vez. ¿Ya están viendo la pantalla o no? Sí, señor. Sí, No, ingeniero, yo todavía no. Debes salir y volver a entrar. A veces se queda pegado. Porque si la mayoría la estamos viendo es porque mm, algo pasa de con tu conexión. la conexión, sí. Sí. Bien. Es formas de producir la energía. So, tenemos varias y la que vamos a estudiar es la solar. Entonces, hay formas de producir energía solar y esto se estaba implementando en Chile y es mediante espejos. So, estos espejos todos son cóncavos y apuntan hacia un único punto, valga la redundancia, y generan un calor pues muy potente que al hacer pasar una tubería de agua por allí, por esa caldera, prácticamente eso se vuelve como, ¿qué le diría yo? Sí, como un tanque, caldera, donde el agua se evapora. Miren que la tubería ya baja en color rojo, ¿listo? Y entra a un motor de vapor impulsado. Ese motor de vapor está acoplado en un rotor a un generador y genera energía. Listo. Entonces, es un método solar también de producir energía. En Chile hay una planta grandísima, pues que es muy bonito verla porque pues, tienen sol en el desierto de Acatama. Sí, bien, gracias. Y bueno, los invito a investigar un poco. ¿Listo? Y aquí entramos a la que nos interesa, ¿no? Esa, esta primera domiciliaria, vamos a ver entonces unas instalaciones muy básicas que son y están compuestas de unos componentes muy particulares. ¿Listo? Aquí nace prácticamente todo. Tenemos entonces para que los identifiquemos. Empecemos por identificar los paneles solares. ¿Listo? Aquí habrían 2, 4, 6, 7, 14 paneles. ¿Listo? 14 paneles, diría yo. ¿Listo? Bien, tenemos el regulador. ¿Qué hace el regulador? Pregunta, ¿qué hace el regulador? ¿Ustedes qué creen que hace el regulador? Convierte la energía. ¿Repite? O sea, la convierte, si la recibe por lo menos ¿qué? A 12 voltios, lo convierte a 110, ¿no? No, esa es la del inversor, el funcionamiento del inversor. ¿Listo? Casi le Si pega. me,
Pero Si el no estoy regulador, equivocado, es para si que no estoy tengan, mal, creo que es que para regular la Es corriente. la batería es para regular y todo el sistema. la tensión. ¿Listo? Entonces, ya les explico. Aquí está el panel, aquí está el sol alumbrando. ¿Listo? A la salida, a los dos cablecitos positivo y negativo, ¿sí?, de los paneles, porque hay una sola salida, entre ellos están interconectados en paralelo en serie, pero a la final son dos cables los que salen, ¿cierto? Cuando hay mucho sol, pues puede que la nominal de ellos y del sistema sea 12 voltios, pero cuando hay mucho sol, no salen 12, salen 16, 20, ¿sí?, voltios que necesitan ser regulados a 12. ¿Listo? Porque nuestro sistema va a funcionar y dijimos que iba a funcionar a 12 voltios. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hace el regulador, regular la tensión, como su nombre lo dice. Casi le pegan. Alguien describió el funcionamiento del inversor y la otra persona dijo que regulaba la corriente, pero realmente no es la corriente, es la tensión. ¿Listo? La que regulamos. ¿Por qué? Porque a la batería si es de 12 voltios, preferiblemente yo quiero que le lleguen sus 12,5 o sus 13 voltios, ¿sí? Porque eso pues no es exacto. Pero podemos encontrar reguladores donde pues, aquí entran los dos bornes positivo y negativo. Casi siempre lo van a ver como PV, o sea, paneles voltaicos. Y acá la salida ya para la batería, positivo, obviamente positivo y negativo también. Sí. Aquí pueden estar entrando 32 voltios, sí, pero acá salen 24 porque la función del regulador es esa, ¿sí? De acuerdo, pueden salir 24, pueden salir 12, de acuerdo a cómo hayamos escogido la tensión del sistema, la tensión de la configuración de la batería. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita estamos identificando solamente los componentes. Bien. Y mirando algo del funcionamiento. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, No, señor. señor. Fecha acá, mire. De los paneles, la conexión viene al regulador. Listo. Del regulador, sí, sale en paralelo para la batería y sale para el inversor. Es decir, este es un mismo punto. Es el mismo punto. Bien. Y ya del inversor, aquí está entrando corriente DC y aquí está saliendo ya para la caja de breakers. ¿Sí? La caja de breakers está saliendo corriente AC, que lo que hace el inversor, decía ahorita el compañero, es invertir o convertir la corriente, la tensión DC en tensión AC, alterna. ¿Listo? Pasamos de tener una tensión que se puede describir matemáticamente con una línea en el tiempo a una tensión alterna que un momento es positiva y otro momento es negativa, y esta tensión la llamamos tensión AC. Y aquí podemos pasar de una tensión de 24 voltios, eso es lo que hace el inversor, o de 12 voltios, o de 6 voltios, bueno, de acuerdo a la configuración, a una tensión de 120 voltios AC. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, señor. Esta entonces sería una instalación solar autosuficiente. La vivienda no tiene que estar conectada a la red, produciendo por sí sola la electricidad necesaria para su consumo. Ustedes la van a encontrar en la literatura como sistemas off-grid, fuera de la red. ¿Listo? O desconectada de la red. Off, desconectar, ¿cierto? On, conectar. Bien. Hay una Entonces, miren pregunta, que, sí, el compañero Juan. pregunta. Sí, tiene una mano levantada.
Ujú. ¿Quién la tiene? Juan, Juan Gabriel. Juan, Bueno, Juan Gabriel nos vas a preguntar, entonces ingeniero, sino que, seguimos. sí, sí le estaba ¿Qué preguntando, vas a sino preguntar? que ahí lo estoy escuchando, pero no tenía nada en la Sí, pantalla, no se ve nada en la pantalla. no se te ve la pantalla. Debes salir y volver a entrar, porque pues todos estamos viendo la pantalla. sí, señor. ¿Todos la están Sí, viendo, muchachos? señor. No, señor, yo tampoco la A estoy veces se queda mirando. pegadito, porque las conexiones, lamentablemente en Colombia, de internet, nos falta un poquito más. Ahora bien, cuando vean instalaciones ya comerciales, ustedes van a ver otro tipo de configuración, más que de instalaciones de configuración para instalaciones conectadas a la red, on-grid, ¿listo? Sistema conectado a la red. Entonces, como lo decíamos, hay aplicaciones autónomas, aplicaciones especiales que sirven para proporcionar energía a elementos colocados por el ser humano en el espacio, tales como satélites de comunicaciones. Si han visto de dónde tomará la energía la Estación Espacial Internacional o los satélites, Del, no creo que sea de una toma conectada a la NASA, ¿no? Entonces, del sol. allá, eso sí, los paneles solares son los reyes. Tenemos aplicaciones terrestres también de telecomunicaciones para telefonía rural, radio, repetidores. En las zonas rurales también se utiliza mucho el panel solar y la batería para los impulsores de las cercas eléctricas. Bien. Para señalización, para alumbrado público, ahorita se está utilizando demasiado. Yo les voy a compartir este documento que es muy bueno, muy completo, y ustedes lo puedan leer y tener, ¿listo? Entonces, miren, ya eso es lo que definimos parque solar, donde se toman decenas de hectáreas y prácticamente se llenan de mesas que soportan paneles solares. Ya esas estructuras metálicas le llamamos son mesas que pueden ser de 32, 96, 160 paneles. Y cada mesa o cada grupo de mesas va con un inversor, de ahí se recoge a un barraje todas las tensiones de salida del inversor. Sí, estamos hablando de inversores de 125 kilovatios para arriba. 10 inversores ya le hacen una mega. Bien. O 1250, mega 2, mega 25. Sí. Estas aplicaciones suelen ser conectadas a red, no tienen almacenamiento. Cuando decimos que no tienen almacenamiento, es decir, que no cuenta con un banco de baterías que guarde la energía que producen el día, sino que simplemente alimentan la red durante las horas sol, entregan una potencia y esa potencia pues se negocia, se vende y sirve para bajar eh, el recibo o el valor del recibo para ahorrar, porque pues ya produciendo con energía solar casi siempre es mucho más económico, o es más económico, hasta llega a ser la mitad de económico que con combustibles fósiles. ¿Listo? Sí. Entonces, tenemos instalaciones desde centrales fotovoltaicas, parques solares, huertos, granjas también se le llaman, edificios fotovoltaicos, lo último en Charanga, donde está prácticamente sus vidrios, sí, son generadores de energía. Bueno, entonces una instalación fotovoltaica ISF se ajusta a un esquema mostrado a lo largo de esta unidad.
Entonces, aquí vamos a tener este sistema es autónomo, sí, también. Algunas veces se utilizan bombillos de 12 voltios, eso ya casi no se está utilizando para salir directamente la iluminación a 12 voltios, ¿listo? Pero la verdad es que eso ya casi prácticamente no se utiliza. No acostumbramos a utilizarlo. Aunque, pues, también puede ser muy funcional de acuerdo a las necesidades que uno tenga, ¿listo? Este documento considera una tensión de 220 a 50 hercios. Este documento es europeo o, o chileno porque maneja tensiones de 220 a 50 hercios. Recordemos, y lo voy a escribir por acá, que en Colombia, sí, en Colombia, el sistema, todo el sistema interconectado nacional, el SIN, sí, utiliza una frecuencia a 60 hercios, eso ya lo explicamos, sí, y nuestros voltajes nominales son 120 voltios. ¿Sí? Acá también podemos tener 220 voltios. 230 también. Ya trifásicos, estos suelen ser bifásicos, dos bases. Y estos suelen ser trifásicos. Listo. Entonces, a baja tensión, digámoslo así, a baja tensión, tenemos también 440, 480, 380 y si no estoy mal, 760. Son los voltajes que yo, digámoslo así, he evidenciado que se manejan en la industria a baja tensión. Baja tensión es hasta desde 50 voltios hasta 1000 voltios. ¿Entendido hasta ahí? Es necesario que lo sepan para que no vayan a confundirse en la lectura. ¿Listo? Entonces, dijimos que íbamos a ver cómo o desde dónde parte el fenómeno de producción de energía solar. Muchas veces entendiendo uno el fenómeno, le sirve para resolver situaciones de mantenimiento, de instalación, de hacer una nueva instalación, de hacer algún experimento, de mejorar algún sistema, ¿listo? O de reparar un sistema. A veces las reparaciones son tan sencillas, pero lo que lo hace sencillo es saber uno cómo funciona, de dónde sale las cosas, ¿no? ¿Cuál es la ciencia de las cosas? Y entonces tenemos lo más básico de un panel solar, que es el elemento que realmente produce la energía, son las células solares, ¿listo? Las células solares compuestas en matrices conforman el panel solar. Bien. Y esas células solares, o sea, las más detenidamente, son unos materiales semiconductores, y aquí quiero irme otra vez para la pantalla en blanco, y clarificar esto. Tenemos tres tipos de materiales. En la electricidad solamente nosotros vemos los materiales clasificados en tres tipos. ¿Listo? Los conductores, que conducen electricidad, los aislantes, sí, como el caucho, la madera seca, la fibra de vidrio, sí, y los semiconductores, ¿qué quiere decir esto? Que en ciertas circunstancias se comportan como conductores y en otras circunstancias se comportan como aislantes. Sí. Y de hecho son muy importantes porque de aquí nace el transistor. Transistor. Sí. Entonces, volviendo a nuestra célula,
un semiconductor cargado de tipo N y un semiconductor cargado, un material semiconductor cargado positivamente y otro negativamente, se unen, ¿sí? Y al ser impactado por los fotones, por la radiación solar, ni siquiera la luz solar, no, la radiación solar, ¿listo? Genera una reacción química de flujo de electrones, de una capa hacia la otra. Bien. Cuando no hay luz solar, no hay flujo de electrones, no hay, está estable, digámoslo así, el sistema, pero cuando es excitado por la luz solar, pues ocurre la magia y es que empieza a haber una reacción química entre los dos elementos, el material semiconductor tipo N y el material semiconductor tipo P. ¿Listo? Todos ellos van unidos entonces con un contacto metálico y empiezan entonces a unirse en una matriz. ¿Sí? Más o menos una placa de esta saca de entre 2 y 2,5 voltios. ¿Bien? Pero eso depende pues del grosor, de la cantidad de material. Eso es modificable, digámoslo así. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Y ojo, lean acá, hagan las actividades, por favor. ¿Listo? Eso, si quieres, yo los voy a sacar como un taller para que ustedes vayan ejercitando la mente y no se quede eso solamente en palabrería. Ojo con lo que dice acá, se comporta como un diodo. Un diodo es un semiconductor, ¿listo? Si usted lo polariza positivo con positivo y negativo con negativo, él deja pasar, pero si usted lo polariza al revés, no deja pasar la corriente. Entonces, un diodo podría actuar como un switch también, ¿listo? ¿Alguna pregunta, muchachos? No, señor. Ingeniero, yo tengo Sí. una. Ese rato habló de que entraban por el inversor, entraban 12 voltios. Me dice que esta celda produce 2,5 voltios aproximadamente. Entonces, los otros 9,5 voltios, ¿de dónde salen? Mire, tenemos el panel solar, ¿cierto? Digamos que este panel solar tiene esta cantidad de celdas. Es que lo que estábamos viendo ahorita es solamente un cuadrito, una celda. ¿Listo? Y si esta produce 2,5, ¿cierto? Y esta produce otros 2,5. Ojo que esto es un panel, todo esto es el panel, Están divididas. con una cantidad de celdas. Entonces, siempre, prácticamente se están comportando como unas pequeñas baterías, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, ¿sí? Y yo voy entonces aumentando la tensión. Aquí habría una, dos, tres baterías de 2,5. Aquí a la salida, si yo midiera con un voltímetro acá, la tensión, un voltímetro, pues me daría 7,5, ¿cierto? 7,5 voltios. Así es que yo saco esos 9,5 voltios que usted dijo. Bien, así es que se componen en un panel, en un solo panel conformado por varias celdas. ¿Listo? ¿Respondí a su pregunta? Sí, señor. Entonces, miremos ¿qué miramos acá? A ver, ¿qué podemos recoger de acá? Uno, importantísimo. Este es el símbolo más utilizado de un panel solar. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Lo van a encontrar en los planos, en las memorias de pronto, y más que todo en los planos, ¿no? Y súper importante, el rojo siempre va a ser el positivo, el negro el negativo. Prácticamente siempre viene así. ¿Sí? Es muy, muy, muy difícil encontrar
Hasta ahora no lo he visto de otro color. ¿Listo? Los cables de salida de un panel. Ahora, otra cosa súper importante, VOC. ¿Esto qué quiere decir? Siempre que encontramos la letra V es tensión y los subíndices OC quiere decir de circuito abierto. Open, lo que pasa es que ahí hay que aprender inglés. Open circuit. ¿Listo? Es lo que produce el panel, ¿sí?, en tensión cuando no tiene una carga conectada. Bien. Se le dice tensión de circuito abierto. Es la máxima tensión que se obtiene en los extremos de la célula solar, que se da cuando no está conectada a ninguna carga. Es una característica del material con la que está construida la célula. Bien. Ahora, en el dibujo B, vemos que cortocircuitaron, vea, unieron el cable positivo y con el negativo. Se generó una corriente de cortocircuito que su subíndice es SC. ¿Listo? Short, si no estoy mal, short circuit, short o shock. Bueno, eso es lo que quiere decir en inglés. Entonces, en la placa de características nos vamos a encontrar este valor. Este valor es la corriente de cortocircuito de ese panel. Bien, corriente de cortocircuito. ¿Listo? Entonces, esos dos variables es fundamental tenerlas en cuenta para escoger bien los paneles. ¿Qué me pasó en la primera instalación? En la primera instalación de como de 113 fincas, el diseñador, o los diseñador, creo que no, creo que fue los que compraron los reguladores, nos empezaron a fallar y era porque el regulador tenía una corriente, una tensión en circuito abierto, podía, porque es la máxima tensión que puede recibir de los paneles también, como de 32 voltios, y mirando las características de los paneles, esta tensión era como de 36 voltios, 36 o 40 voltios, no me acuerdo en esos momentos, pero era mayor y hacía que se disparara el circuito por protección del regulador porque estaba soportando más tensión de la que podía soportar. ¿Listo? Entonces, el sistema no dejaba de funcionar. ¿Listo? Y era porque el mismo regulador se autoprotegía. ¿Me hago entender? ¿Listo? Entonces, miren cómo es de importante tener en cuenta esas variables o saber leer la placa de características de un panel solar. ¿Preguntas ahí? No, No, ninguna. señor. Bueno. Sigamos entonces con nuestra explicación. Yo voy a dejar el documento para que ustedes lo lean. Estoy ya dando como unas nociones generales de los temas fotovoltaicos. ¿Sí? Vamos a ir despacio, sin acelere. ¿Por qué? Porque eso tiene que quedar muy bien fundamentado para que ustedes conecten bien y no se van a tirar los equipos, que es donde está el meollo, la ciencia del asunto. ¿Listo? O no les pase lo que me pasó a mí. Bien. Bien. Entonces, miren que el panel solar está conformado por varias células. Hay paneles solares, se distingue entre los monocristalinos y los policristalinos. Eso casi siempre, o amorfo, ¿listo? Es monocristalino, entonces el rendimiento, la diferencia entre ellos es que el rendimiento es del 24%, en el policristalino es del 19 al 20%, y en el amorfo del 16%. ¿De dónde salen esos porcentajes de rendimiento? Miren que son muy bajos, ¿no?
¿Y qué quiere decir eso? Vean, muchachos. Eso quiere decir eso. Quiere decir que en 1 metro por 1 metro de superficie de terreno, ¿sí? Vamos que aquí tengo 1 metro y aquí tengo 1 metro. Cuando impacta el sol en ese metro, ¿sí? Aquí se podría producir 1000 vatios. O 1 kilovatio, ¿cierto? De energía. Bien. Entonces, y de pronto hasta más. Eso es en promedio, ¿no? De acuerdo a la región. No es lo mismo en La Guajira que en Bogotá, ¿sí? O en Pasto, o en Barranquilla o en Pasto. Pero en promedio 1000 vatios. Unos más, otros menos. ¿Sí? Ese rendimiento quiere decir que hasta ahora solo estamos aprovechando para los policristalinos entre un 19 y un 20%. Eso ha ido mejorando, ¿no? Y un 24% para los monocristalinos. Todavía está biche la tecnología, pero ese rendimiento ya es suficiente para ser rentable. Bien. ¿Sí me hice entender ahí con la cuestión? Es como los motores de los carros. Los motores de los carros son en eficiencia un 35%, no más de eficiencia. Es decir, la energía que se puede producir con la gasolina, ¿sí? El motor solamente aprovecha un 35% de esa energía. De hecho, es una máquina ineficiente. Realmente es una máquina muy ineficiente. Bien. Entonces, potencia solar, lo mismo, pues, si yo tengo una tensión, un generador, y tengo ese generador me puede soportar determinada carga, pues voy a tener una potencia que me produce ese generador. ¿Listo? Entonces, mire, la potencia que proporciona una célula, permítanme, yo les presento eso un poco mejor. Ve. Dice, la potencia que proporciona una célula de tamaño estándar de 10 por 10 centímetros es muy pequeña, en torno a los 1 o 2 vatios. ¿Listo? Por lo que realmente será necesario tener que asociar varias de ellas, varias células, y así poder sacar una gran cantidad de vatios. Los paneles solares, por ejemplo, de ahora tienen como 48 células, ¿sí? Entonces, y pues ya no están sacando 2 vatios, ya están sacando algo más. ¿Listo? Esos documentos pues vienen un poco atrás y hacen que, pues, oiga, pues miremos. Eso también lo podemos comprobar acá. No es mal que tenemos internet. Entonces, módulo fotovoltaico, ahorita están de 575 vatios. Listo. Vamos a ver qué nos dice cuánto trae y cuánto mide, cuántas células trae. Vamos a ver si nos lo dice. Bueno, Mercado Libre no me gusta. Aquí en la placa de características, cuando consultamos así, suele traer la placa de características. Mire, trae 144 celdas. 6 por 24. Panel de esos mide, este es de 575 vatios, bifacial, monocristalino. Mide 2,2 metros, 2,3 metros por 1,13 metros con marco. Y tiene 144 celdas. Y si es de 575, ¿qué potencia produce cada celda? Ya vamos a ver. Calculadora, dividimos 575, ¿cierto? ¿Van conmigo? Voy muy rápido. En 144. Mire, cada celda nos está produciendo al 4 vatios casi, 3,99. La eficiencia máxima es del 22,44%. Empezamos entonces a entender las características. Ay, el precio 690.000 pesos. Las características de los paneles solares y cómo se conectan y de dónde nace el fenómeno y por qué
¿sí? De pronto reparando una célula, una celda, pues yo eh, salvo el panel, ¿sí? Bueno, pues, por ahí mi hija escribiendo. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Verdad? ¿Se están entendiendo todo? Ahora mire, Ingeniero, ¿cuánta carga mueve? ¿cuánta carga mueven? Espera un momentico. Importaría. 500, ¿cuánta carga mueven? Pues 575. Cuando hablamos de potencia, es la carga. ¿Listo? Ah, ok, ok. ¿Sí? Casi que un caballo. Un caballo son 746 vatios. Pasémoslo a bombillos de 100 vatios. Serían 5 bombillos. Un panel de eso podría mover 5,75 bombillos de 100 vatios. O 144 bombillos de 4 vatios. ¿Cierto? Por ¿Es lo ejemplo, que escribo o les estoy mintiendo? No coman entero. aquí tengo una nevera que me dice que el consumo de energía es de 31.7 kilovoltios mes. Ah, pero eso ya es la energía. Cuando le metes tiempo a la potencia, es energía. Y mire que le está metiendo el tiempo, el mes. Sí. Ojo, Con los no sistemas confunda peras fotovoltaicos. con manzana, ¿listo? ¿Qué es la energía? La energía es la unidad de potencia por tiempo. ¿Listo? ¿Qué es la potencia? ¿Listo? La cantidad de trabajo relacionada en el tiempo. No son la misma cosa, ¿listo? Entonces miremos acá, importantísimo, la conexión en serie de los paneles y la conexión en paralelo de los paneles. ¿Qué pasa cuando yo coloco un panel en serie? O ven, uno no, dos paneles en serie y dos paneles. Obviamente no voy a poder hacer ni una conexión en serie en paralelo solamente con un panel, ¿no? Tengo que tener al menos dos. Entonces, en paralelo, yo aumento la corriente de salida. Y en serie, lo que hago es aumentar la tensión de salida. Entonces, de acuerdo a como yo lo necesite, yo puedo configurar en paralelo o en serie la conexión de los paneles. Por ejemplo, tengo que mi acometida desde donde van los paneles es bastante larga. ¿Yo qué necesito? Elevar la tensión. Elevar la tensión. Entonces, ¿qué hago? Conecto los paneles. ¿Sí? Conecto los paneles. Esta es salida positivo negativo. Ellos tienen salida positivo negativo, ¿sí? ¿Cómo los conectaría? En serie, ¿listo? Para que Serie. me aumente la tensión. En serie, ¿listo? Aquí sería positivo y aquí sería negativo. Aquí, positivo y negativo. Y estos dos serían mi salida. ¿Listo? Positiva y negativa. Porque yo necesito elevar la tensión. Acuérdense que cuando es muy larga, y ayer lo explicábamos, se nos cae la tensión. Y más, y sucede todavía, y es mayor la pérdida de tensión en corriente continua. Bien, ¿qué horas tenemos, muchachos? 9:45. Entonces, miremos la conexión en paralelo y en serie. Ahora, cuando necesito mayor potencia y tengo los paneles y la cometida de cerca y, bueno, las condiciones, pues los conecto en paralelo y lo que voy a permitir es que me soporte más carga, más corriente. Sea capaz de aguantar más corriente, más carga pero a la final la potencia va a ser la misma, ¿listo? Buenas noches, ingeniero. En el sistema de banco de batería que nosotros manejamos aquí en Claro,
nosotros le poníamos 4 bancos de batería y cada banco de batería estaba unida en positivo a negativo y quedaba el positivo así como te dicen paralelo. Eso daban, la llevábamos, armábamos los 4 bancos de batería para que nos sumara a su vez la potencia y sumar las 4 baterías para que nos dieran menos 48 voltios. Y eso lo alcanzaba Mire. Y es esto lo próximo que vamos a ver, ¿listo? O sea, yo también puedo hacer, muy bien por el aporte, gracias, conexiones serie paralelo, ¿listo? Puedo asociar serie paralelo y entonces jugar con los niveles de tensión y con las corrientes que necesito. Por ejemplo, lo que decía el compañero, a 48 voltios. Entonces, si mis baterías son de 12, para yo sacar 48 voltios, pues conectaría 4 baterías en serie de 12 voltios para que se sumaran las tensiones. ¿Listo? En serie se suman las tensiones. ¿Listo? Las baterías conectadas. Yo tengo una presentación de esa. ¿Dónde es que está Alexis? Nosotros miramos eso, ¿cierto? Las baterías conectadas en serie. Hicimos unos ejercicios Sí, señor. porque las baterías son, a diferencia de las resistencias, se comportan un poquito diferentes, tampoco es mucho. Bien. Entonces, para no sobresaturarlos, voy a dejar hasta ahí por hoy. Muchachos, ¿no tienen más preguntas? No sé si, ¿cómo les pareció la clase? ¿Productiva o no? Y empezamos a ver esta parte de fotovoltaica que es bastante interesante. Tiene harta tela por cortar. Ya para la próxima semana, seguro, muchachos, la clase la van a dar 2 profesores expertos más que todo en la parte industrial. Yo les voy a explicar la parte domiciliaria y ellos más que todo la comercial, ¿listo? E industrial. Un poco para que ustedes pues tengan las clases ahí, las puedan repetir, las puedan ver y se atrevan a hacer una conexión fotovoltaica ya con seguridad, ¿sí? sin irla a embarrar, ¿listo? Es que eso es lo peligroso de hacer esas conexiones. Voy a dejar la presentación, a dejar de grabar, escucho las preguntas